esto es justamente lo que hacemos referencia a lo que significa ser una persona con conocimiento espiritual y una persona que es madura espiritualmente hablando. La persona madura espiritualmente hablando es aquella que se somete a la verdad adquirida. Y esto es a lo que Judas nos está hablando, ser espiritualmente maduros. Pero el versículo 11 es el punto clave del cual en esta noche vamos a meditar y el Espíritu Santo nos va a ministrar. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí están los tres super personajes, ¿sí? Y Judas no se va en diferentes pensamientos e ideas, sino que directamente a estos tres, Caín, Balaam y Coré. Pero vamos a mirar un poquito qué pasó con Caín. Y en cuanto a la envidia, ¿a qué se está refiriendo? Porque en realidad, mis hermanos, es sumamente importante poder leer estos versículos y poder entender lo que el Señor nos está hablando, pero también es sumamente relevante para nuestras vidas en entender claramente a qué se está refiriendo con Caín, porque al poder entender en profundidad a qué está refiriéndose Judas con Caín, pudiese ser que nosotros encontráramos algunos elementos que sin lugar a duda van a ministrar nuestra vida. Por eso vamos a Génesis capítulo 4. Hoy siempre lo hacemos, pero hoy tal vez un poquito más. Vamos a leer varios textos bíblicos, textos que nos van a ilustrar. Recordará usted que nosotros, todo lo que estamos enseñando, su fundamento es la palabra. Y la autoridad que vuestro pastor tiene es la autoridad en la palabra, ¿sí? Entonces, vamos a leer qué pasó con Caín. Solo unos cuantos versículos. Vamos a ver el contexto de Caín. ¿Por qué? Porque Caín tipifica la envidia. Entonces dice la palabra que conoció a Adán, su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varoncito. Después dio luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Las dos grandes, construcciones de la antigüedad, la agronomía y el trabajo, mejor dicho, la agricultura y el trabajo con los animales, ¿no? Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué razón al Señor le gustaba más la barbacoa que las lechugas? No sabemos, no hay una respuesta. Pero dice que no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y, fíjese, decayó su semblante. Entonces, y quiero que preste atención a esto, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Vale decir, hay instancias en la vida en que no son solo aplausos para ti, pero parece ser que no puedes soportar la situación que estás viviendo. Pero dice, si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechándote. Te está acechando. Ahora dice, con todo tú lo dominarás. O sea, no es que es lo que pasa que me provocó y se la devolví. No. No hay justificativo. Pues esto es lo que dice el Señor a Caín. ¿Qué cree? Caín dijo, la verdad, Señor, que tienes razón, voy a soportar esta situación. No entiendo por qué a ti te gusta más la barbacoa que las lechugas, los brócolis de Bruselas, los repollitos de Bruselas, no sé por qué,
pero lo voy a aceptar de parte tuya y lo voy a entender y tú me quieres enseñar algo con esto. ¿Esto fue lo que hizo Caín? No, apenas el Señor le habló, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Recordará que estamos justamente en esta lectura porque estamos entendiendo por qué Judas pues nos habla justamente de este Caín, y estamos entendiendo esto a la luz de la palabra. Y el Señor le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mis hermanos, podemos definir bíblicamente que el resentimiento es la raíz de la envidia. Si usted dice, ¿cuál es la raíz o cuál es el centro de la envidia? Pues es justamente el resentimiento. Donde hay resentimiento va a haber envidia. Y esto es lo que ocurrió. ¿Me va siguiendo hasta acá? No es muy difícil verlo. ¿Quién es el resentido? Caín. ¿Sí? Y obviamente que Judas dice, la envidia o Caín, cayeron justamente en la instancia de Caín, en la envidia. El apóstata arranca desde el resentimiento. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué? ¿Y por qué al Señor le gusta más la barbacoa que la lechuga? ¿Por qué? Esta es la raíz de la envidia. Mejor dicho, esta es la base de la envidia, el resentimiento. Pero ¿cuál es la raíz? La raíz es la incredulidad. Es la incredulidad. La incredulidad. Y esto lo vamos a ver. Por eso el versículo 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ay de ellos porque han seguido el camino del resentimiento. Mis hermanos, y la envidia paraliza. La envidia paraliza. Resulta ser de que, pues, aquel que vive en el resentimiento y la envidia no puede hacer nada por su hermano. Es más, lo mata. Por eso es que la actitud de Caín con Abel no fue un fuego amigo, fue un fratricidio. Ahora, hay rasgos cainescos en nuestra naturaleza, y esto cainesco es una invención de vuestro pastor, esa palabra no existe, ¿no? Pero hay rasgos cainescos en el cristiano. Pues si el resentimiento empieza a carcomer su vida, pues mire, lo más seguro es envidia que va a empezar a carcomer y lo va a paralizar. Es más, no solo paralizar, sino que probablemente pueda producir un fratricidio, pueda matar a su Abel. A usted dice, pero yo no lo voy a matar. Bueno, no lo va a matar físicamente, pero va a propiciar todas las instancias para cortarle la cabeza y darle a quién sabe quién una bandeja de plata. ¿Me va siguiendo? ¿No vamos entendiendo a lo que vamos diciendo? Y esto justamente es el camino de esa actitud apóstata. Recordará usted que es colocarse fuera de apostasis, ¿no? Colocarse fuera de. Obviamente, estamos hablando de aquel que se ha infiltrado, ha renunciado a su fe en que no es un hijo de Dios. Pero también estos rasgos tenemos que considerarlos en nuestras vidas. Por eso que esta capacidad, o mejor dicho, esta incapacidad de ayudar a tu hermano, justamente va mostrando ese resentimiento y siendo justamente lo que decíamos, la raíz, la incredulidad. Una de las barreras para cuidar a Abel o a otra persona es que la envidia paraliza. La envidia paraliza. Y esto es algo que debemos recordarlo constante y sonantemente. Por eso, mis hermanos, esta noche vamos a hablar de cómo librar la batalla contra la incredulidad de la envidia. Esto es justamente aquellos rasgos cainescos
que pudieran afectar nuestras vidas. Ya cuando entendemos claramente esto y nos liberamos claramente de estos, podemos identificar de una forma fidedigna aquel sensual que lo único que tiene es envidia y produce y genera pues situaciones difíciles dentro de la comunión, tanto en, justamente Judas está hablando en la congregación, pero en diferentes escenarios. Esto es algo que Dios nos da discernimiento por su palabra. Por eso que, fíjense que es interesante, como decíamos, tanto en el griego, porque en el español, yo estuve investigando en un diccionario de la Real Lengua Española y el diccionario Webster, y da dos definiciones acerca de justamente el poder desear, o mejor dicho, que la envidia lleva un elemento de deseo. La envidia lleva un elemento de deseo. Y que alguien ha experimentado una ventaja o beneficio, esto lo dice el diccionario de la Real Lengua Española. Dice, alguien ha experimentado una ventaja o beneficio en la vida y tú lo quieres para ti. Esto justamente no necesariamente te convierte en envidioso. O sea, desear algo no te convierte en envidioso. O sea, esto es lo esencial, porque esa clase de deseo está bien. Podemos ponerlo que, por ejemplo, nosotros deseamos algo. Deseamos más santidad. Santidad. Entonces, un deseo no nos convierte en envidiosos. ¿Me va siguiendo? Un deseo es algo que, pues, pudiera ser bien entendido. Pero fíjense que hay otro elemento, y esto es justamente lo que convierte en envidia la envidia. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace que la envidia sea mala. Es cuando el deseo está marcado por el resentimiento. Ese es el punto central. Cuando el deseo está marcado por justamente desear algo en el orden espiritual o en aquello, en una virtud, no está mal. Pero cuando el deseo está impregnado por resentimiento, es ahí cuando se convierte en envidia. ¿Me va siguiendo? Y esto justamente es el contexto. Vale decir que podría decir, bueno, las cosas no van muy bien contigo, pero las cosas van bien con otras personas, y eso justamente es lo que me molesta. ¿Por qué? ¿Por qué le va bien a esa persona cuando a mí, pues, no me va tan bien? Y ese resentimiento es aquel que va carcomiendo nuestras vidas. ¿Me va siguiendo? Entonces, la envidia tiene un aditamento que es el deseo, pero el deseo esencialmente no es malo. Cuando el deseo está impregnado con resentimiento, eso es envidia. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, tenemos que saber cuándo estamos deseando algo y cuándo hay resentimiento, y esto se va degenerando en lo que venimos diciendo. Fíjense que el Salmo 37 nos habla acerca de que la envidia es pecado, y es claro en este sentido, porque uno puede decir, bueno, ¿yo qué? No, la Biblia dice que esto no es correcto. Dice el Salmo 37 del versículo 1 al 7, fíjense lo que dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas que envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. No decirle, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, guarda silencio y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace lo malo. Fíjense que en este sentido es justamente la esencia de lo que está externando la envidia, y la manera en la cual Dios nos da la solución. Dios nos da ese aditamento que viene de parte de Él a través del Espíritu para poder soportar esta naturaleza que Judas dice, pues esto es lo que comienza un apóstata.
Un apóstata empieza siendo un resentido. Y donde hay resentimiento y hay deseos por algo, pues el caminito pues comienza con Caín, luego se va para Balaam, para luego terminar en Coré. Y este es el punto, esto es lo serio. Por eso es que podemos encontrar diferentes instancias en lo que pudiéramos en diferentes escenarios encontrar esto en la vida diaria. Fíjense que usted dice, bueno, yo no tengo envidia. Yo voy a hablar acerca de algunas situaciones, obviamente en el ámbito general, pero nos pueden ilustrar que por ahí sin querer queriendo pudiésemos caer en este ámbito. Digamos que uno de tus hijos sufre una enfermedad crónica mientras que los demás familias a tu alrededor siempre se ven saludables. Podrías tú pensar, bueno, mi hijo siempre está enfermo, mi hijo se encuentra enfermo semana tras semana y sufre de problemas extraordinarios, pero esa otra familia que no son mejores que nosotros siempre se encuentran bien. Pudiera ser que usted pudiera decir, bueno, pero tengo situaciones muy complicadas en mi vida, situaciones muy difíciles, y a otras personas le va como viento en popa, le va bien suave la vida. ¿Por qué? Y esto está hablando acerca de instancias de envidia. O vamos a suponemos que tenemos una persona, no vamos a hablar de un amigo, ¿no? De una persona que es conocida de usted, que es un sinvergüenza, una persona inmoral, una persona que de la fe no tiene nada y de la Biblia es lo antagónico. ¿Y qué cree? Se gana $1.000.000. Pues saca un número de lotería y se gana $1.000.000. Y usted dice, pero la verdad que, ¿cómo puede ser que le vaya a ocurrir este tipo de ¿cómo puede ser? Obviamente que el cristiano no juega a la lotería. El cristiano no juega a la lotería. La palabra dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Recuerdo que alguien una vez me dijo, bueno, pastor, pero para comprar el numerito hay que sudar para ir hasta la tienda y comprarlo. Y yo, no, eso es pues acomodar lo que dice la Biblia. Pero, pudiera que usted diría, ¿y por qué? ¿Por qué esta persona tiene esto? ¿Sí? Cuando de repente no se lo merece. Tal vez no con una lotería, pero a mí podrían haber ayudado en el trabajo de otra forma. O supongamos que justamente usted piensa que no sé, dice, bueno, pero yo tal vez tengo un llamado ministerial y observo el desarrollo de otros mientras que justamente van desarrollándose y parece que la iglesia y el pastor no me tienen en cuenta. Y esto no debería ser así, no debería ser así. Fíjense que hay situaciones, diferentes escenarios que nos llevan a, pues, rayan o van encaminando nuestra vida a este tipo de rencor que se va gestando en nuestro corazón. De hecho, hay tantas oportunidades para la envidia que es una amenaza para nuestro gozo y nuestro cuidado por los demás. El cuidado del que Dios nos está diciendo. Debemos cuidarnos unos a otros. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esto es esencial. Pero esto se imposibilita a consecuencia de aquel rencor que se va gestando, generando en nuestro corazón. O Judas dice, pues por ahí se comienza. Se comienza por el camino de Caín. Claro, esta gente al no tener a Cristo es lo que hay. Ahí solamente lo hacen por envidia. Pero parece ser que la iglesia no discierne y solamente porque conoce o maneja un discurso, pues resulta ser de que no se puede entender claramente, no se puede ver claramente aquel que está haciendo estas cosas. Pero también ocurre que en nuestras vidas y en nuestros corazones pudiese enquistarse este camino del cual nosotros tenemos que estar bien atentos. Por eso que la palabra de Dios nos dice muy claro, como leíamos en Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores,
Proverbios capítulo 23, 17 nos dice, no tengas tu corazón envidia de los pecadores. O sea, no tengas ese deseo cargado con esa amargura en tu interior. Antes persevera en el amor de Jehová en todo tiempo. Y Gálatas capítulo 5, 26 nos dice, no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El apóstol Pedro dice en el capítulo 2 del 1 de Pedro, versículo 1, desechad pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Y fíjense que esto es algo esencial, porque la envidia y los celos son hermanos gemelos, son cuates. Los celos es envidia, ¿sí? Los celos es, pues esto me pertenece a mí me tenían que estar dando, a mí. Y esto es algo, pues, que nace justamente en un deseo que está pervertido. Por eso la palabra nos habla acerca de esto de una forma clara. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. El cual, mis hermanos, los celos es pues la hermandad, la subespecie, por decirlo de una manera, de la envidia. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Por eso es que los celos podrían justamente ser la evidencia de envidia en nuestros corazones. Ahora, hay un celo que es un celo sano. De hecho, hay un celo por el Señor. Hay un celo que un esposo podría tener para su esposa cuando hay una situación media ahí, usted sabe, ¿no? O viceversa. Ese celo es un celo normal. Pues el Señor tiene celo de su pueblo. Pero hay un celo que es justamente, es un celo retorcido, que está embebido por la envidia, porque justamente está cargado de resentimiento. Y ese es el núcleo, el resentimiento. El resentimiento es la esencia de la visión de Judas hacia un apóstol. Entonces, justamente, la advertencia que el Señor nos está hablando es una advertencia fuerte y clara. En otras palabras, si tú das rienda suelta a este estado de incredulidad, de la envidia, esto podrá tomar tu vida y causar un naufragio en tu fe, y como resultado te verás perdido como Caín. Te verás perdido como Caín. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Por eso, la Biblia nos muestra muy claramente acerca de la manera en la cual debemos batallar contra la envidia. Fíjense que es muy claro. La palabra de Dios nos da 6 observaciones, y con esto hoy vamos a concluir, para poder batallar contra este mal. Obviamente nosotros como hijos de Dios sí podemos hacerlo. Aquel que desconoce de Dios no lo puede hacer, claro que no. Pero nosotros tenemos que discernir esto espiritualmente hablando. Fíjense que en el versículo 2 del Salmo que leímos, el Salmo 27, nos muestra la manera en la cual Dios se está glorificando. Dice, porque como la hierba pronto se secará y se marchitará como la hierba verde. Esto es aquel quien es un malhechor, aquel que le está yendo bien y que produce cierto resquemor en nuestra vida. O sea que si usted empieza a sentir envidia de un malhechor, como un sinvergüenza que ganó $1 millón, como decíamos antes, Dios dice, un momento, tú no querrás estar en su lugar, él se secará como la hierba, pero el que hace la voluntad de Dios, como dice la palabra, permanecerá para siempre. Por esto es que cuando esto pudiese ocurrir en nuestra vida, lo más importante es frenarnos, meditar la palabra, esperar en la palabra, leer la palabra, y que el Espíritu Santo vaya ministrando nuestros corazones. Porque, como dice la palabra en el versículo 9 del Salmo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra.
Y en el versículo 10 justamente nos dice un poco más, y no existirá el impío. Por lo tanto, la primera razón por la cual tú no debes permitir que la envidia te domine cuando te sientes inclinado o inclinada hacia un incrédulo o alguno que no hace el bien, es el pensamiento. Un momento, Dios ha dicho que en su palabra que estas personas se marchitarán como las flores, muy rápidamente desaparecerán. Y usted puede recordar lo que dijimos, el vacío del ser no se llena con el tener. El tener es un bienestar que da una alegría pasajera, pero el ser se llena con Cristo. Alguien puede tener muchas cosas, pero puede tener una comodidad pasajera. El ser se llena con Cristo y esto da una genuina felicidad. Entonces, el punto es reflexionar en esto. ¿Por qué voy a tener esta actitud? ¿Por qué mi corazón se va a contaminar? ¿Por qué voy a empezar a caminar por el camino de Caín? Si usted, mi querido, mi hermano, mi hermana, quiere ser de bendición atendiendo lo que dice Judas, tiene que considerar esto de una manera urgente. Esto es serio. En segunda instancia, fíjese que el salmista dice en el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien. Habita la tierra y cultiva la fidelidad. En otras palabras, esa es la recompensa que viene de confiar en Dios. Confía en Dios y haz el bien y pastarás en pastos verdes. Tus deseos serán cumplidos, lo cual nos lleva justamente a la siguiente verdad. Pon tu delicia en el Señor. Deleítate en el Señor. Esto significa confía en el Señor. Y si tú no confías en el Señor, estás en el camino de la incredulidad. Ahora, la confianza es sinónimo de paciencia. Pacientemente esperé en ¿quién? En el Señor. Entonces, tranquilo. ¿Y por qué? ¿Y por qué a esta familia le va bien y por qué a mí no? ¿Y por qué a estas personas les salió todo tipo de documentación en su tiempo y a la otra persona no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, tal vez el por qué no lo tengas, pero el punto es confía en el Señor. Confía en el Señor. Esto es lo que nos dice la palabra. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Ahora, mis hermanos, eso sí que es una promesa asombrosa, porque la envidia usualmente surge cuando no tiene lo que el corazón desea. Esto es donde surge la envidia. Cuando el corazón desea algo y no lo tiene, se carga de envidia. Y esto genera tanto dolor en la vida de la iglesia que justamente se cumple el propósito de lo que los apóstoles quieren. Desean justamente, como dice la palabra, son aquellos quienes causan divisiones, que no tienen el Espíritu. Ahora usted dice, bueno, pero puede ser que podamos vivir en una iglesia y que no estemos divididos, que no se haya dividido. No es eso. Es que hay una división interna que se va produciendo a causa de esto. Y la externa es cuestión de tiempo, tranquilo, cuestión de tiempo y se produce. Pero primeramente se produjo en su interior. Esto es lo que Judas nos está hablando. Y esto es profundo. Esto es lo que tenemos que estar advertidos. Obviamente, Judas dice, el apóstata pues camina en este camino y le importa un cacahuate todo. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, no se deja contaminar por esto. Y al no contaminarse con eso, tiene un discernimiento claro, porque su corazón está libre de esta ambición. Por eso es que la palabra dice, y es esencial, Él te dará las peticiones de tu corazón. Por eso, en un paso esencial es confiar en Dios suficientemente de manera que tú descanses en lo que Él es para ti. Tu copa debe estar rebosando. Tú estás completo en Cristo y le das gracias a Dios por lo que Él te dio. Y si a otro Dios le dio más, y si soberanamente a un malhechor le permitió tener tal o cual cosa, pues, Señor, te doy gracias por lo que tú me has dado. Tú estás trabajando en mi vida. Dice la palabra en el versículo 5 y 6 del Salmo 37,
Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, justamente porque Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios te vindicará. No te preocupes. Puede que en algún momento pues seas vituperado, pero Dios te vindicará. Él justamente será aquel que vindicará tu vida. Y esto es lo que nos dice el Salmo, para llegar al punto donde la palabra nos habla de esa vindicación, de ese cuidado, de ese esperar en Él, y en ese contexto es donde nosotros estamos seguros en que Él tiene el control de todas las cosas. Y podemos encontrar en el versículo 9 y 10, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Esto nos habla del cuidado de nuestro Dios. Y dentro de este cuidado, la palabra de Dios nos habla acerca de la abundante paz, Shalom, la paz de Dios. Esta palabra es traducida como prosperidad. Ahora, usted dice prosperidad material, no se refiere a lo material. Hay una prosperidad espiritual que tenemos en Cristo. Es esa felicidad en Cristo que llena nuestro ser, independientemente que Dios le pueda dar carros y caballos. Eso es independiente. Pero lo importante es esa llenura que el Señor le da. Y dentro de este contexto nosotros vemos claramente que, bueno, los apóstatas caminan por el camino de la envidia. Pero pudiera que algo se nos embarre, pudiera que algo esté afectando nuestras vidas, pudiera. El que esté firme, mire que no cae. Y mis hermanos, tómeselo en serio. Mire, por experiencia se lo digo. Y entiendo que tal vez usted dice, bueno, pero no tengo ningún contexto de envidia en la actualidad. O hay gente que tiene envidia de mí en la actualidad. Bueno, Dios le va a dar sabiduría para poder llevar esa palabra, para ser instrumento de bendición. Pero en su vida también debe cuidarse de este, pues, resquemor, de aquel rencor, de aquellas situaciones que se mezclan con su deseo y que terminan justamente en ese camino de caída. Por esto es que es necesario poder entender esto. Para finalizar, el Proverbio 17, en el capítulo 23, nos dice: no envidie tu corazón a los pecadores, antes bien, siempre en el temor del Señor vive. Vive siempre en el temor del Señor. Y aquí viene justamente esta inmensa promesa, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Tu esperanza no será cortada. Mis hermanos, algo que les comentaba semanas pasadas es que el equilibrio de nuestra mente en lo natural es ir desde el pasado hacia el futuro. Y cada vez que usted quiere resolver algo en su presente, usted siempre en su carne se va al pasado. ¿Y cómo me fue cuando quise hacer esto? Me fue como en feria. ¿Y cómo fue cuando quise servir al Señor? Terminé desilusionado. Y su pasado le indica que su presente es caótico. ¿Sí? Esto ocurre en diferentes escenarios. En muchos escenarios de nuestra naturaleza pecaminosa. El Hijo de Dios no condiciona su presente por el pasado. Condiciona su presente por el futuro en gloria en Cristo Jesús. Y las promesas que Dios ha establecido. Por eso es que cuando vemos el presente, no miramos el pasado, vemos el futuro en las promesas de Dios. Y esto nos lleva a una mayor consagración. La iglesia, nuestra congregación, es una congregación que Dios nos ha sostenido de una manera milagrosa, maravillosa. Hoy estamos en un tiempo precioso, pero también estamos entendiendo que aquello que Dios nos está mostrando para nuestro presente está enmarcado por los desafíos que Dios nos da, de lo que sus promesas nos dicen, de predicar su palabra, de poder amar a nuestros prójimos, a nuestros próximos,
de extender su palabra, de predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, de poder ser instrumentos de Dios, de instrumentos de paz en todo ámbito, ser pacificadores, y somos bienaventurados. Y de esa forma, pues, van condicionando nuestro presente, poniendo, como decía un hermano, poniendo toda la carne en el asador, ¿sí? Pues no gaste, pues, no gaste glucosa neuronal en recordar su pasado y lo que ha vivido, pues, honestamente en diferentes situaciones, porque el presente está condicionado por las promesas de Dios. De esta manera, usted puede salir de todo tipo de instancias cainescas, como dijimos, y empezar a caminar en esa bendición que Dios ha estipulado para sus hijos. Amén. Vamos a entrar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos ayudas a entender tu palabra. Señor, bendice a tus hijos. Ayúdalos, Señor, a discernir cualquier elemento de envidia que pudiera estar enquistado en sus corazones, o tal vez, Señor, aquellos quienes están dañándolos a consecuencia de aquello que hay en sus corazones, aquella envidia, aquello que justamente, aquellos resquemores, aquel resentimiento que les ha generado la vida. Padre, dale sabiduría para poder ministrar y para ser instrumentos de deseos y no en ti, para de esta manera gozarnos en tu presencia. Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara y porque al final del día todo se trata de creer. Desarraiga toda raíz de incredulidad, la incredulidad y la envidia, porque genera dolor, angustia y tristeza. Y ayúdanos a vivir en el gozo de tu cuidado, de las promesas y la esperanza, Padre, para disfrutar el presente. Padre, para disfrutar el tiempo que tú hoy nos permites vivir como iglesia, como congregación, como hijos tuyos en diferentes situaciones y escenarios de la vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús.